datasheet de los diodos LED. Específicamente tomé el 3528. ¿Se acuerdan que ese es indica las dimensiones que tiene el LED en milímetros? 3.5 por 2.8 milímetros. Concretamente este está fabricado por la compañía Nation Star. Son LEDs SMD, que significa de montaje de superficie, y solamente les di ese datasheet para que ustedes se den cuenta que igual pueden buscar en el internet algunas especificaciones. La forma física del diodo es así, con un pequeño corte diagonal en una esquina que sirve como guía para el montaje y para identificar quién es el ánodo y quién es el cátodo. Entonces, así viene el datasheet. Y de este datasheet, lo que vamos a ver en su hoja técnica, en el índice, obviamente nos interesa mucho tanto las dimensiones mecánicas, es decir, el tamaño físico del diodo, como nos interesan las características eléctricas, para tener una idea de los valores típicos de funcionamiento. Vamos a ver aquí la tabla. Aquí viene una tablita donde se nos indica, de acuerdo al tamaño que tienen los diodos. Noten ustedes en la segunda columna que todos los diodos son 3528, es decir, todos son de 3.5 por 2.8. Pero en la primera columna viene el código con el que se identifica a cada uno de ellos. En todos los casos, la tercera columna donde dice case, se refiere al encapsulado o al paquetito en que viene, dice que son LEDs de montaje de superficie, SMD. Estos LEDs se identifican por código debido a que el color que emiten, ahí están los diferentes colores. Es decir, nosotros solamente hablamos de diodos blancos para televisión, pero en realidad el fabricante hace rojos, amarillos, azules, verdes, en fin, hay diferentes tonalidades. Y desde luego cada tonalidad se especifica de acuerdo a la longitud de onda, el wavelength, la longitud de onda de la luz, porque la luz pues es una magnitud que tiene forma de onda, es una frecuencia. Y después viene el ángulo. Esto es muy importante porque la luz cuando sale del diodito puede salir en un ángulo de 110 grados, es decir, puede salir muy, podríamos decir, no tan dispersa, sino un poquito más, el haz un poquito más junto cuando es de 110, y cuando es de 120 grados se abre un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo recorremos para que vea, sí, claro que sí. Sí, nada más que lo acerqué un poquito para que vieran columna por columna. Entonces, estas son las longitudes de onda y los ángulos en que sale la luz. Se recomienda, si es que acaso un día ustedes necesitan conseguir diodos y a alguien les llegara a preguntar a qué ángulo los quieren, siempre los van a pedir al ángulo más cerrado, es decir, el de 110 grados, no de 120. No creo que nadie les vaya a preguntar eso, y mucho menos los que los venden, porque ignoran estas características, la mayoría de ellos, pero por si las dudas. Muy bien. Ahora sí, vienen aquí las características que en realidad son las que más nos interesan en este momento. Desde luego vienen todos los diodos con su código, su matrícula, por decirlo así. Viene el color, pero sobre todo vean ustedes los niveles de corriente que se manejan típicamente. Típicamente, es decir, no quiere decir que sea exactamente, pero los valores de corriente andan alrededor, para el caso de televisión, de 20 miliamperes, 20. Solamente los que están abajo, que son ya diodos
para otros usos, para iluminar, diodos para anuncios luminosos y para otros usos, ya traen corrientes de hasta 150 miliamperes típico. Obviamente son diodos grandes, no son diodos así tan chiquitos, son diodos de intensa luminosidad. Ahora, por otro lado, vean la siguiente columna que dice corriente forward máxima. Es decir, vean ustedes cómo efectivamente cuando un diodo ustedes lo llevan al límite de su resistencia, de lo que puede soportar, vean cómo son 25 miliamperes. Por eso cuando ustedes ven que un diodo anda en 30, 33, como el que vimos ayer, son diodos que ya están a punto de reventar. Muy bien, eso es para que tengan esa idea. Y desde luego los voltajes típicos son de 3.2, 2 volts, 3.3, etcétera. Ese es el típico. Y el voltaje máximo, ahí también está especificado, 2.6, 3.6. Es decir, cuando los diodos los llevan a 3.6, están a punto de pasar al otro mundo. Así, es al tope. Ahora después viene la luminosidad que dan, que se expresa en lumen, es la unidad de medida de la luz, lumens típicos y lumen máximos. Entonces, esto les da una idea de que los valores que pusimos de corriente de 20 miliamperes como corriente típica, ese es para ustedes el parámetro a seguir. Si un diodo anda en 22, 23, tal vez hasta 25, quizás podríamos tolerarlo, quizás. Todo dependería también del voltaje que ustedes midan a través del diodo. Entonces, claro, y repito, no todos los diodos son con estas características, no todos, ¿sí? Bueno, son milicandelas, o sea, M es de mili y CD es de candelas. Bueno, de hecho, podrían ustedes buscar con un poquito más de detalle las unidades de medida de la iluminación, ¿sí? La candela es una unidad que mide la luz que se emite directamente de la fuente luminosa. Y lumen es el área que ya se ilumina, es decir, es una iluminación por área. Por eso no lo confundan, pero las dos son unidades para medir iluminación, el lumen y la candela. Pueden investigarlo ustedes un poquito. Aquí solamente se nos indica, antes de cerrar este archivo, los rangos de la temperatura en que se pueden almacenar los LEDs, el rango de temperatura de operación. Fíjense, la operación de los LED debe de estar como mínimo a menos 30 grados centígrados y como máximo a más 85. O sea, no pensemos que un diodo lo podemos llevar, por ejemplo, al punto de ebullición del agua, que son 100 grados, no podemos llevarlo ahí porque se destruye. O sea, no aguantan tanto como a veces pensamos. La temperatura de la superficie de montaje, hasta 60 grados centígrados, la temperatura de la unión, hasta 125. El voltaje inverso, por ejemplo, abajo, es muy importante. Inversamente estos diodos, si usted les aplica más de 5 volts inversos, se lo echan. Por eso es muy importante que también lo tomen en cuenta. Inversamente no le apliquen más de 5. ¿Sí? Y bueno, creo que son los parámetros más importantes. El UL, bueno, ese es el UL es como la norma oficial, pero de Estados Unidos. Ya ven que aquí en México se maneja el NOM, norma oficial mexicana. Allá en Estados Unidos es el Underwriter Laboratories, que es la norma que ellos utilizan. Pero bueno, eso ya no nos interesa aquí. Sí, es el reconocimiento de la UL, laboratorios. Bueno, creo que eso es lo más importante. Cierro este archivo. Dice que el MAP 3202, ¿sí?, es un circuito boost de alta eficiencia de un solo canal, es decir, hay boost que pueden alimentar varias tiras simultáneamente.
pero este dice que es dice ahí single channel, es decir, de un solo canal, una sola salida. Con una sola salida alimenta toda una serie de LEDs. Y dice que lo regula o lo excita por medio de PWM. Y dice que controla en modo de corriente. Ahora diseñado para excitar LEDs de alta brillantez, optimizado para sistemas de luz de fondo, para módulos de LCD, es decir, para pantallas LCD. A distinguir así con toda su claridad. Pero bueno, si comparamos efectivamente, por ejemplo, este tipo de luz, sí, ahí se ve como no está centrado y aparte el acrílico está como sucio, salpicado, yo no sé de qué cosa. Vamos a checar el otro, miren, la diferencia, cómo se ve el puntito bien centrado en la luz. Y obviamente el acrílico está limpiecito, comparativamente con este que está aquí de este lado, que se ve de lado y sucio. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que se tiene que buscar, centrar a la hora de colocar el acrílico. El circuito boost es un circuito cuyo propósito es recibir un voltaje bajo, en este caso el de la fuente de alimentación, que por lo general es de 24 volts. Vamos a considerarlo así. Nuestro circuito boost va a recibir de entrada más 24 y nos va a entregar en la salida un voltaje más alto. Lo tiene que elevar. De hecho, el término boost significa elevador, es un circuito elevador de voltaje. Y se considera que es un circuito DC, es un convertidor DC-DC, porque recibe voltaje directo y debe de entregar voltaje directo. Obviamente lo que el boost entrega debe de ser un voltaje para alimentar una serie de LEDs Por ejemplo, vamos a poner, nos entrega 180 volts, es decir, de 24 eleva el voltaje de CD hasta el nivel que se requiera. Ese nada más es un ejemplo. El voltaje que debe de dar un boost depende de cuántos LEDs en serie va a alimentar. Entonces, esa es la función básica del boost. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, se tiene que recurrir al concepto de fuente conmutada. Los boosts son fuentes conmutadas, pero fuentes conmutadas de elevación. Antiguamente se le llamaba step up, es decir, de subida. Fuente conmutada de subida, step up. Así como los buck, que son los de bajada, se les llamaba antiguamente step down. Y todavía hasta la fecha, sobre todo Texas Instruments, le encanta la nomenclatura viejita. Y a mí también, la más viejita. Ok. El circuito boost, para su funcionamiento básico, requiere de un circuito como este. Requerimos, dado que vamos a elevar voltaje, es indispensable utilizar inductancia. Sí hay otros medios para elevar el voltaje, pero el más eficiente, económico, que se tiene actualmente es el utilizar inductancia. Vamos a utilizar aquí un switch, siempre un switch que va a ser el que va a permitir que la bobina se energice. Vamos a ocupar obviamente un diodo para rectificar y vamos a ocupar seguramente capacitancia para poder guardar la energía generada. Vamos a poner aquí en forma de batería,
vamos a poner el voltaje de 24 volts que nos va a entregar la fuente de alimentación. Y aquí a la salida, desde luego, vamos a poner nuestros LEDs, todos los que sean necesarios según el tamaño de pantalla. Tenemos una inductancia, tenemos un diodo, tenemos un switch. Este switch, ahorita lo pongo mecánicamente, es un MOSFET. Obviamente el capacitor tiene que ser externo. Voy a ponerlo un poquito más bonito para los de la tarde. Ahí está. Un capacitor. Este es el circuito elemental de un boost. Las características nos dice que este circuito integrado tiene un rango amplio de voltaje de entrada hasta de 18 volts. ¿Sí? El circuito integrado en sí aguanta hasta 18. No lo confunda con los 24, porque algunos dirán, ¿y por qué le aplicas 24? No, 24 es lo que vamos a aplicar a la inductancia. El circuito integrado por dentro tiene el switch, ¿sí?, y otros componentes de regulación que ahorita ustedes van a ver. Ahorita viene el diagrama en bloques. Dice que este circuito integrado regula, ¿sí?, regula el funcionamiento de la fuente por PWM, es decir, es un circuito integrado que regula con frecuencia constante y solamente lo que hace es modificar la anchura del pulso. Dice que este circuito controla por modo de corriente. Dice que puede haber una sincronización peer-to-peer. Alguien me preguntó la otra vez en otro curso, ¿qué es eso de peer-to-peer? Lo que quiere decir esto es que estos circuitos integrados, si por ejemplo usted usa un circuito boost y por acá usa otro igualito, los dos los puede hacer funcionar sincronizadamente, es decir, que los dos conmuten igualito. Y obviamente peer-to-peer se refiere compañero con compañero, que es lo que significa peer. Obviamente si usted pone 3 boosts, pues los 3 los puede sincronizar. En este caso serían 3 compañeros. ¿Sí? Entonces, sincronización de un compañero al otro. Eso es lo que quiere decir. Luego dice que tiene protección, ¿sí? Se puede ir a un reset automático interno, es decir, se puede proteger internamente, debe traer protección. También ahí dice que tiene una protección OVP de sobrevoltaje programable. Protección de cortocircuito en caso de que los LEDs se pongan en corto, él se protege. Y dice que tiene una protección límite de corriente en el switch, es decir, en este switch que es un MOSFET, ahí tiene un limitador de corriente. Y el paquetito del integrado viene en la modalidad SOIC, 14 pines, 14 terminales. Muy bien. ¿Sí saben qué es SOIC? ¿Tienen idea qué es SOIC? Sí lo han visto, ¿no? Los que están de montaje de superficie, los chips. ¿Cuál traerá el del señor Salvador? ¿Qué circuito trae? Si lo tiene ya localizado, el boost. ¿Dónde es la salida de los LED? Yo creo que sí, déjeme, lo voy a checar. Aquí está. Miren, en el conector que está acá de este lado, aquí es donde sale la alimentación para los LEDs.
Aquí vamos a encontrar siempre en los circuitos boost una estructura familiar. Sobre todo siempre o casi siempre resalta la bobina. La bobina, ahí la tienen. Esa es la bobina. El diodo, que también debe ser externo, ahí está el diodo, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Y el chip, en este caso, es el que ven abajito a la derecha, que es de 8 patitas nada más, ese pequeño. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué el que estamos ahorita analizando tiene 14 patas y ese solo tiene 8? Bueno, es que son diferentes presentaciones, además de que ya vieron que hay un juego de transistores en la parte superior. La manera de crear el boost, hay diferentes formas, esta es una de ellas. La matrícula de ese chip está muy chiquita, no la alcanzo a ver, para poderla analizar. Pero quiero que vean cómo se identifica un circuito boost. Ahorita lo exploramos con más detalle. Déjenme regresar al que estamos ahorita viendo. Ok. Vámonos hacia abajo. Este archivo, recuerden, ustedes ya lo tienen. Aquí está. Ahora sí puede usted apreciar lo que es la aplicación típica. Típicamente así es como se va a conectar un chip como este. Aquí puedo identificar, por supuesto, la bobina. Puedo identificar el switch, que específicamente es el FET. ¿Sí? El FET generalmente no va dentro del chip, sino va por fuera. Obviamente identifico el diodo, identifico un divisor resistivo que es para dar la protección de sobrevoltaje. Obviamente veo el capacitor y veo yo la tira de diodos y un FET muy importante que está abajo, ¿sí? Que es para censar la corriente. Aquí yo no lo puse, solamente les puse la alimentación para que los LED prendan, pero hay que censar la corriente. Y es ahí donde viene el asunto interesante de los boosts. Bueno, este chip, como ustedes ven, su función solamente es controlar. Él no va a soportar ni mucha corriente ni mucho voltaje. Los que van a soportar eso son bobina, FET, diodo, capacitor y obviamente los LEDs. Ellos son los que van a soportar todo eso. Es decir, el chip es como podríamos decir que el circuito integrado es como el que conduce un auto. Él solo controla, él solamente maneja, ¿sí? Ya la maquinota que llevamos de automóvil, eso ya se encargan otros elementos, el motor, la dirección, las ruedas y todo eso. Entonces, el chip solamente es el conductor, el MAP 3202. Aquí hay una serie de nomenclaturas. ¿Necesita algo, Gabriel? ¿Quiere marcar? A ver si le sirve el marcador a ver si... ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, aquí hay una serie de nomenclaturas que debemos de aprender de los circuitos boost. Obviamente el VCC es la alimentación del chip. No lo confunda con estos 24. No. En todo caso, esos 24 representan lo que acá arriba se llama BIN. Ahí sí entran los 24. Pero en VCC, que alimenta el chip, ahí dice que máximo usted puede aplicar 18 volts. Generalmente se alimentan con menos. Les ponen como 12. Ahorita vamos a medir con el del señor Salvador, vamos a ver como de cuánto es la alimentación. Después viene una línea que dice N, que es el enable. Es la habilitación. Enable. Es decir, este chip solamente va a trabajar si nosotros lo habilitamos. Este chip es un circuito de fuente conmutada y trabaja por PWM. Y todos los PWM se generan con una onda triangular. Y esa onda triangular se compara contra el voltaje de error.
En la comparación surgen los puntos de conmutación. Entonces, el comparador a su salida justamente me va a entregar los PWMs, que son los pulsos, con una determinada anchura. Esos son los pulsos cuadrados que me genera un comparador. Y entonces, como yo necesito generar una onda tipo triangular o diente de sierra, por eso yo necesito esa resistencia que está ahí, que dice RT, que es la resistencia timing o resistencia de tiempo. Esa resistencia se usa para la generación del diente de sierra. De hecho, cuando yo les dé el curso de fuente conmutada, les voy a enseñar cómo se generan los dientes de sierra, con qué tipo de circuititos. Y aunque son circuitos que están dentro del chip, el que usted comprenda cómo se genera le ayuda muchísimo a poder entender el funcionamiento completo y, por supuesto, la reparación. Después viene una compensación, el comp, es una red de compensación, porque también les enseñaré cómo es que todos los circuitos que llevan retroalimentación negativa deben de llevar una compensación para no sobreoscilar, para no generar oscilaciones indeseables, para darle estabilidad al circuito. Para eso es la compensación. Después, abajo tenemos referencia, el feedback positivo, tierra, el feedback negativo. Ese feedback negativo, FBN, ese es el importante para poder censar la cantidad de corriente que fluye por los diodos. Esta resistencia, por ley de Ohm, más menos, genera un voltaje que regresa por feedback negativo. Y de esa manera el chip sabe si la corriente que está circulando en los LED es correcta o no. Así es como lo determina. Obviamente, ese FET está regulado por PWM, el PWM de salida, para que, de acuerdo a la conducción de ese FET, los LEDs van a mantener su voltaje y su corriente. Arriba está el zinc. ¿Se acuerdan que les dije que se pueden poner varios y hacerlos que trabajen sincronizadamente todos los chips? Ahí entra la entrada de sincronía, ahí entra un pulso de sincronía si los quiero hacer trabajar en conjunto igualitos. Y por supuesto entra un PWM de entrada para que trabajen a la sincronía que yo quiero. Después viene el OVP, que es el protector de sobrevoltaje. Luego viene el excitador del FET de conmutación, que sería este switch. Y luego viene la terminal que dice CS, que quiere decir Current Sense, sensor de corriente. Es el sensor de corriente del FET. Bueno, ustedes me avisan, cuando ya tengan más o menos Seguimos. Aquí viene el chip, viene en esta presentación que es el SOIC. Y viene el diagrama en bloque. A ver si puedo, voy a bajarle un poquitito. ¿Cuál es la resistencia para bajar el voltaje? A ver, sí, se lo repito acá arriba. Con esta, ¿sí? Esta no, esta sirve para censar la corriente de trabajo del FET, que es el switch de la fuente. Pero esta resistencia de este otro FET censa el consumo de corriente de los diodos.
están en serie. La corriente que fluya por los diodos va a fluir por el FET y va a fluir por la R. Esa justamente es la que nos entrega el feedback negativo, y esa resistencia, esta de aquí abajo, es la que tenemos que modificar para bajar la luz de fondo. Si fluye más corriente, ¿qué le pasa al voltaje aquí? A mayor corriente, ¿qué le pasa al voltaje? Mayor voltaje. Entonces, si usted quiere engañar al boost, eso es lo que hacemos, de hecho, lo engañamos. Si usted lo quiere engañar, lo que debe de hacer es poner más resistencia, que la resistencia aumente. ¿Por qué? Porque si la resistencia aumenta, ¿qué va a pasar con la corriente? Le vamos a mandar el mensaje al chip, ¿sabes qué? Está bajando la corriente, pero va a ser un engaño, poniendo una R más grande. Entonces, cuando usted ponga una R más grande, va a interpretar el chip de que hay menos corriente. No, al revés, perdón, es al revés. Va a interpretar de que, a ver, no quiero que se hagan bolas. Si yo pongo una resistencia más grande, la caída de voltaje, ¿cómo va a ser? Mayor. ¿Y cómo lo va a interpretar el chip? Como que hay mucha corriente. Exacto, o sea, véalo así, por favor. Más resistencia, más caída de voltaje. Ese es el engaño al chip para que él diga, ah, caray, aquí hay mucho voltaje. Significa que hay mucha corriente. Y entonces, ¿qué es lo que hace el chip? Empieza a bajar. Responde al engaño que le estoy proporcionando. ¿Sí le entendieron? De todos modos, ahorita se los vuelvo a explicar. Nada más fue porque ahorita me comentó usted que cuál era. Es esa, la del FET. O más, sí. 2 o más. Y los quiere usted sincronizar, porque a lo mejor no los quiero sincronizar, a lo mejor quiero que trabajen independientes cada uno de ellos, ¿no? Es como si cuando venimos a SICAP, todos venimos por nuestro camino y llegamos como podemos, pero ¿qué tal si nos venimos agarraditos de la mano? Llegamos juntitos, ¿no? Bueno, fue un ejemplo, ¿no? Poner los chips en sincronía es agarrarlos de la mano y que vayan y caminen juntos, al parejo. Bueno, regreso a lo que estaba tratando de mostrarles, que es la tablita. Hay una tablita. Bueno, el diagrama de bloque general del chip, aquí está. Trae los elementos que justamente cuando veamos el curso de fuentes, yo les voy a explicar esos bloques, pero les voy a poner aquí circuitos discretos con transistor de cómo se hacen. Porque es importante que todos sepan más o menos, por ejemplo, cómo se hace un disparador Smith, que es un comparador con histéresis. ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué función desempeña ahí? Muchas veces nosotros los vemos y decimos, qué bueno que está dentro del chip. ¿Sí o no? Decimos, no, pues que todo dar. Pero una mejor comprensión de las fuentes es entender eso. Y así como, ¿se acuerdan cuando les expliqué la fuente lineal, qué hacía cada elemento, cómo se hacía el desarrollo para encontrar la regulación de voltaje? Así lo haremos para este. Igual los circuitos blanking, por ejemplo, los circuitos de blanking, los amplificadores con transconductancia, por ejemplo, aquí viene el comparador de feedback positivo, aquí viene otro disparador Smith, un protector AR. Por ejemplo, el flip-flop, todas las fuentes conmutadas actuales manejan flip-flop. Aquí está el flip-flop set-reset. Bueno, el caso es de que este es el chip visto ya por dentro. Obviamente, ¿qué es lo que lleva? Un oscilador.
Todos los circuitos que trabajan con PWM deben llevar un oscilador. Deben de llevar, por ejemplo, fuentes de corriente. Estos circulitos con la flecha son fuentes de corriente que suministran energía. Miren, ahí va la R de tiempo para precisamente la fuente de corriente. Y esta fuente de corriente carga este capacitor. Y cuando una fuente de corriente carga a un capacitor, el capacitor se carga linealmente. Después, con el transistor que ven a un ladito, lo cierran a tierra y descargan el capacitor. La fuente de corriente lo carga, descarga, carga, descarga, y así se genera, por ejemplo, una onda triangular. Bien, ¿qué pasó? ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, este chip de boost ya lo tienen ustedes. Y nada más, antes de pasar a las tiras, quería llegar a esta tablita. Aquí en esta tablita viene la descripción de todas y cada una de las terminales del chip, que hace ratito así de manera rápida les expliqué. La número 1 es Enable, es el habilitador. Esa línea Enable debe de estar con un voltaje positivo para que el chip trabaje. Si ese Enable no llega al chip, al boost, no trabaja. Aunque tenga BCC, que es la línea que sigue. BCC es la entrada de fuente de alimentación. Luego viene el gate, que es la salida de excitación de la compuerta del FET. La tierra, el sensor de corriente CS, la resistencia de tiempo que nos sirve para establecer la frecuencia del oscilador, la sincronía para que trabajen de la mano varios circuitos. La referencia tiene que llevar voltaje. ¿Se acuerdan que toda fuente de alimentación lleva una referencia? Bueno, pues tiene referencia, su salida de PWM, su protección OBP, su PWM de entrada. En caso de que quiera que trabajen de la manita, lo sincronizo y les aplico un PWM único a los tres. Luego viene la compensación para que no sobreoscile, la retroalimentación positiva, feedback positivo y feedback negativo. Ahí está la explicación de las patitas. Bueno, porque repito, hay boost que entregan ¿cómo decía aquí? A ver, déjenme, se los voy a poner. Recuerden, por eso me interesa mucho que cuando estamos viendo las características, veamos esto. ¿Se acuerda que aquí decía o dice que hay un solo canal? No recuerdo exactamente dónde lo vimos. Aquí al inicio. Aquí está arriba, efectivamente, aquí está. ¿Qué dice ahí arriba? Dice que el MAP 3202 es un boost de alta eficiencia de un solo canal. ¿Qué quiere decir un solo canal? Una sola salida. Pero hay boost que tienen más de un canal. ¿Me explico? Entonces, cuando vamos a hacer un reemplazo de un boost, primero tenemos que ver si tiene una sola salida o alimenta 2, 3 y hasta 4. Si han visto pantallas que tienen 4 series de LEDs, bueno, primero hay que averiguar en ese boost cómo está alimentando, con un canal o tiene más de uno. ¿Cómo se da uno cuenta? Pues en el mismo conector. ¿Se han fijado que cuando es solamente un canal basta 2 cables nada más? Solo 2 cables bastan para alimentar. Y cuando son más de un canal, ¿se han fijado que tiene 4 cables, 6 cables? Es por eso. Entonces, primero hay que ver cuántos canales son. Cómo lo alimenta. De hecho, usted ya hizo un dibujo del conector. Habría que ver cuántos canales son. Creo que son 2, ¿no? Que es la línea verde y la línea amarilla. Claro, eso es en una tira. Ahora hay que ver las tiras si se alimentan en común todas o cada una tiene su alimentación por separado. Yo me imagino que sí. Por lo tanto, ese bus que él trae debe de ser de 3 canales. Debe de tener 3 salidas, una por tira, efectivamente. Bueno, hay que saber primero eso. Y siguiente. Y lo vamos a hacer ahorita antes de irnos. Esas tiras las vamos a volver a conectar normal, que prenda y le vamos a medir, a ver cuánto es lo que da por canal.
Después de eso, como decía usted, me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber el voltaje? Bueno, cuando ya tenemos una idea del conexionado y de las tiras y de los canales, podemos calcular cuántos diodos tiene cada serie. Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que son 6 nones, 6 pares? Trae 12 LEDs por tira. Entonces, sabiendo eso y sabiendo de qué voltaje son cada diodo, podemos nosotros calcular y reemplazar todo esto por una resistencia de carga que podría yo aplicar para que el boost no se quede sin carga. Porque si un boost se queda sin carga, la resistencia sensora de corriente luego va de chismosa con el circuito. Sí, y le dice, ¿sabes qué? No hay corriente. Y el boost, ¡pum!, corta. Es cuando usted ve como que la pantalla ilumina momentáneamente y luego se corta por el chismoso, que es la resistencia. ¿Sí? Entonces, podemos reemplazar carga completa con una resistencia. ¿Sí? Claro, para eso hay que hacer, en una pantalla complicada como esta, en sus LEDs tan complicados, tenemos que hacer el cálculo, pero igual, para poder calcular la resistencia, yo necesito saber así con certeza cuál es el voltaje que tiene los diodos y cuántos diodos tiene cada canal. Claro. Para quienes necesitan esta explicación breve, este circuito es un circuito conmutado que trabaja así. Usted aplica 24 volts de la fuente. Cierra el switch. ¿Cuál es la finalidad de cerrar el switch? De que a través de la bobina empiece a circular corriente. Solamente a través de la bobina. Por eso el switch no va a permitir que durante el tiempo que él esté cerrado, por acá no va a pasar nada. Entonces, ahora sí que este tiempo es para que la bobina se energice. Su caída, cuando está cerrado el switch, su caída es menos, como si fuera una resistencia. ¿Y qué es lo que está acumulando? Energía en forma de campo magnético. Aquí lo que es importante recordar es que el tiempo, la cantidad de tiempo que este switch esté cerrado, esa va a ser la cantidad de energía que va a guardar la bobina. Evidentemente, si yo este switch lo abro rápido, la bobina no va a guardar demasiado. Por otro lado, si lo dejo mucho tiempo cerrado, la bobina va a energizarse, pero bastante. ¿Sí? Entonces, recuerde, la energía de la bobina depende del tiempo que yo deje cerrado este switch. Obviamente va a llegar un momento en que la energía guardada es suficiente para lograr el voltaje de salida deseado. Entonces, se guarda la energía, llega un momento en que este switch tiene que abrirse, porque si no lo abro, además de que la bobina se energiza demasiado, la corriente crece tanto que puede poner en riesgo el switch. Es decir, el switch a lo mejor ya no va a soportar esa corriente. Cuando abro, aquí viene el punto importante. Cuando yo abro el switch, usted sabe cómo reacciona una bobina. Una bobina reacciona muy bruscamente. Una bobina es brusca, esa no anda con cosas suavecitas, esa es brusco. Cuando yo le corto la corriente así de brusco a una bobina, lo que va a pasar es que la corriente va a buscar un camino. Es decir, si yo se lo corto por aquí, la corriente dice, no, ¿sabes qué? Si por aquí no paso, yo de todos modos tengo que pasar. O sea, la corriente no crea usted que se va a detener. Si no hubiera esta trayectoria aquí para que pasara, ¿qué sucedería? Usted lo sabe. ¿Qué sucedería aquí en el switch? Al colapsar la energía de la bobina, que se formó el campo magnético, este campo magnético hace esto, así, rápido. Sí, pero de volada. Ahora sí que rapidísimo se colapsa y además la polaridad más o menos se invierte en una bobina.
Si no hay esta trayectoria, ¿sabe qué pasa aquí? Se genera lo que se generaba en los autos viejos que usaban distribuidor y bobina. ¿Qué hacía la bobina en un distribuidor? ¿Generar la qué? La chispa. Pues eso se genera aquí. Si no hay trayectoria aquí y la corriente, ella de todos modos va a buscar la manera de cerrar circuito, la corriente va a brincar por el aire, va a generar una chispa y la chispa, ¿saben a quién va a fundir? Al switch. Lo va a hacer pedazos. Entonces, por esa razón, cuando la corriente ya no circula, dado que el switch se abrió, entonces la corriente va a seguir su camino, obviamente, a través del diodo, que va a estar directo, por cierto. Y aquí es donde viene la elevación de voltaje. ¿Por qué? Porque la bobina guardó energía y es una energía que colapsa y que forma una caída de voltaje aquí. Vea, estamos en tierra. Aquí el voltaje es de 24. Y lo que la bobina, cuando cambió sus polaridades, ¿ya se dio cuenta que se suma el voltaje? Menos más, como si fueran dos baterías que pongo en serie. Entonces el voltaje aquí obviamente va a ser muy superior a 24. No sé cuánto se guarde aquí, supongamos que se guardan 100 volts. Entonces 24 más 100 ya son 124 que pasan por el diodo sin ningún problema. Y la corriente, ¿qué cree que hace? Carga al capacitor, lo carga. Y usted tiene aquí 124 volts como ejemplo. Se carga y obviamente al tener la carga de los LEDs van a ser alimentados también por la bobina y la fuente durante el tiempo en que el switch está abierto. Esto lo alimenta. Entonces, cargamos y alimentamos. Sin embargo, este switch no va a mantenerse mucho tiempo abierto porque precisamente el voltaje se va a empezar a descargar y el circuito de control, aquí es donde entra el boost. El boost, él es el que se encarga de estar cerrando y abriendo al FET. Hay que volver a cerrar y durante el tiempo en que cerramos es porque la energía de esta bobina, ¿qué le sucedió? Se fue agotando al cargar al capacitor y al alimentar a los LEDs. Entonces, como ya se agotó, el chip lo sabe, llega, cierra el switch y entonces viene un efecto de otra vez reponerle la energía que ya perdió a la bobina. Otra vez viene una reposición. Y durante el tiempo en que el switch está cerrado y no pasa nada acá, este capacitor que guardó energía es el responsable de seguir alimentando a los LEDs. O sea, los LEDs o se alimentan de la batería y la bobina, o los LEDs se alimentan de lo que guarda el capacitor. Obviamente aquí hay que mantener el voltaje regulado y la corriente. Esa es una de las virtudes del boost. Él debe de mantener el voltaje estable y el flujo de corriente en la carga también estable. ¿Está bien? ¿Más o menos? Pues vámonos, hasta aquí llegamos por hoy.